Continuamos en el Mañana News de La Octava y ya es momento de las benditas redes sociales con Pepe Galaviz, nuestro especialista en redes sociales y comunicación. Particularmente, pues ya lo sabemos, está el tema de el coronavirus. Así es. ¿Cómo Pepe, ves el buenos tema días. de la comunicación y el comportamiento de las redes respecto al coronavirus? Así es, querido Pancho, permíteme primero saludarte solamente con la mano. Por el código. Solamente a viva voz. Como debe viva, de ser. a viva voz. Así es, exacto. Con los codos. Sí. Agradezco una vez más el espacio y no sé si es afortunado o desafortunado que el tema de las últimas semanas, desde ya hace como un mes y medio, pero ahora se vuelve a retomar el tema de donde lo que más se está hablando en las redes sociales, no solo en México, sino en el mundo, es el tema del coronavirus. Sin embargo, si me lo permiten, me gustaría hacer como algunos tipos de situaciones frente a la crisis que estamos pasando, además de la crisis de salud provocada por el virus del coronavirus. También la crisis que estamos viviendo en un tema de comunicación, particularmente en la inmersión que tenemos todos los días, todos nosotros en las redes sociales. Y es que mira, Pancho, el problema que tenemos hoy en día, el problema que tenemos al estar inmersos en las redes, al estar todos los días metidos en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, que también es una red social, es que hay demasiada información. Y sinceramente, al no ser expertos en todo y al ser especialistas más bien nada más en alarmarnos o en ciertas situaciones que no nos convienen, las redes se están convirtiendo también en un lugar de propagación de noticias falsas o de noticias que no tienen tanta claridad. Y eso produce en las personas que las consumimos o en las personas que las consumen. Y no sabemos si son falsas, si vienen de un medio que confirmó sus fuentes y una larga lista, etcétera, se convierten entonces en una propagación de mentiras. Nos generan estrés además. Nos generan estrés, generan ansiedad, generan preocupaciones, generan falta de claridad y además generan duda ante los emisores de la información oficial, que en este caso sería el gobierno. En el protocolo de comunicación general, me parece que las cosas que tendríamos que tomar en cuenta serían, primero, o como un punto principal, o como el punto principal, definir el mensaje. Tendríamos que definir el mensaje, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal tendría que definir cuál es el mensaje que va a estar realizando todos los días, cuáles son los insights que va a estar comunicando. En segundo lugar, definir un canal de comunicación para que la gente, no solamente los medios de comunicación, sino la ciudadanía en general con acceso a redes sociales, se informe, no solamente a redes sociales, sino también a los medios tradicionales de comunicación. Claro. Definir un vocero y entrenarlo, esto me parece que es lo que han hecho a la perfección al tener a Gatell como el subsecretario que está informando todo el tiempo. Quiero hablar de Gatell. Yo lo he dicho más de una ocasión aquí en este espacio, desde hace meses, incluso cuando ustedes que nos han seguido, cuando teníamos el formato anterior, las primeras veces que vimos a Gatell era algo espectacular, era algo claro. que ilusionaba. Y ya no creo que sea tan buen comunicador, te voy a decir por qué. No por su pifia de la fuerza moral. Siento que escudándose en el ámbito técnico, claro, está quedando a deber información que ya es necesaria para la población en general. Pues, y es buen comunicador, pero claro, siento que no está logrando el cometido de comunicar masivamente, que ya es otro concepto, claro, ¿no? Pero ¿qué tanto es eso o qué tanto es ya el desgaste de tantos días? Diario, Mira, viendo. Me parece que ambas cosas son razones por las cuales el vocero se está desgastando. Uno, y justo es uno de los puntos a tocar, es tienes que utilizar lenguaje claro y accesible para todos, ¿no? Todos. Siendo incluyente. No podemos utilizar un lenguaje extremadamente técnico por mucho que seas astronauta, claro, o por mucho que seas ingeniero científico en la cuestión más específica que puedas tener. Tienes que utilizar un lenguaje claro para que toda la gente, para que todas las personas que te escuchen te entiendan. Considerar al público entonces sería la una máxima, parte por ejemplo, fundamental. algunos de los tips que yo doy cuando estoy con personas diciéndoles cómo comunicar es cómo se lo explicarías a un niño de 5 años, ¿no? Y el otro es también ser responsables, porque dentro de la responsabilidad que los gobiernos tienen que tener, uno me parece que sí el modelo de las conferencias, tanto la matutina como la nocturna, ya está comenzando a dejar de dar de sí. O sea, ya está comenzando de tener la misma efectividad que tenía hace unos meses. Particularmente la conferencia de salud que tiene el subsecretario Gatell en la noche. Al no tener canales alternativos también definidos, por ejemplo, él es el único vocero que puede estar comunicando. Sin embargo, el único canal o el principal que está ocupando para comunicar es la conferencia. ¿Qué sería lo más responsable que el gobierno podría y debería de hacer?
Una, tiene tiempo oficial en medios de comunicación tradicionales, como lo es la radio y la televisión, y además acceso a medios de comunicación donde tienen que ceder páginas completas si es necesario plantear ¿cómo se dice? Mensajes mensajes y estas planas de información institucionales donde Ok. los medios están obligados. a repetirlos o a reproducir esos Exactamente. mensajes institucionales. Eso Ok. y dos, si bien los medios han sido sumamente criticados por el gobierno, también me parece que son aliados. Son aliados de la comunicación y definitivamente el gobierno tendría que abusar de ellos y estar mandando al subsecretario, si es el único vocero que van a tener, no solamente mandando boletines para que los medios lo repliquen como ustedes lo hacen, como lo hacen otros comunicadores, como lo hacen otros reporteros, sin algunas precisiones, sin dudar de sus capacidades, por supuesto, pero sin las mismas precisiones que podría tener el subsecretario o la persona especializada en estos temas. Esto no lo han hecho. Han obligado a que han presionado a que la obligación de informarse sea al medio que está viendo la conferencia nocturna, ya sea por redes sociales o por la transmisión que hacen en vivo, o porque ellos vayan directamente. Sin embargo, pues la obligación de informar y los que tienes que están buscando los medios para informar a todas las personas o a tantas como sea posible es del gobierno. Claro. Y justo ahí me parece que están menospreciando el poder que tienen las redes sociales. Justamente el presidente cuando ganó dijo, esto se lo debo en gran parte a las benditas redes. De ahí el nombre de esta sección. En México somos 127 millones de personas y Pancho no me deja mentir, aproximadamente. Ya mero nos viene seguramente la habrán datos actualización de nuevos. INEGI. Seguramente habrá datos nuevos. De estos 127 millones, 82.7 millones de mexicanos tienen acceso a redes sociales. Es decir, cerca de un 70% tiene acceso a redes sociales y ocupa en promedio de 2 a 4 horas al día a estar en las redes. O sea, ocupa una cuarta parte de su día activo estando en redes sociales. Más tiempo del que le dedica a estar en televisión o a estar en radio. Sí. La red social más utilizada en México es WhatsApp con 90% de usuarios de estos casi 83 millones y 88% están en Facebook. 80% en YouTube y 75% en Twitter. De ahí partimos a que el 60% de estos mexicanos, de los 127 millones, se informan de manera activa en televisión, en medios tradicionales. Es decir, es menor la cantidad de mexicanos que buscan de manera intuitiva o por necesidad estarse informando en los medios de comunicación tradicionales que la cantidad de mexicanos que están usando redes sociales conectados todo el tiempo y además de estas 2 o 4 horas al día no es que estén continuas, es a lo largo de todo el día, entonces durante muchos momentos están sacando su celular. ¿Por qué me parece que están menospreciando esta oportunidad? Porque también en redes sociales, seguramente, y con las empresas, tanto con Facebook como con Twitter, que son las más utilizadas, Facebook particularmente, hay posibilidad de meter una pauta gubernamental también, donde ahí sí no tengo el dato preciso de si les costaría o no les costaría tanto, o la misma plataforma podría brindarles las facilidades que estoy seguro que lo haría. Claro, el propio dada la situación. El propio Zuckerberg ha prestado su plataforma en este momento y en otros para atender esta situación de crisis. Y no se están ocupando estos espacios gratuitos, sencillos de llenar con información clara, expedita y pronta, para llenar los vacíos que se están llenando con propagación de información falsa, con fake news, claro, con noticias que de pronto son medianamente ciertas, como la muerte o la supuesta muerte de Curi el fin de semana pasado, que hasta el momento no se ha aclarado la situación que tiene, y además de todo, y sin afán de verme crítico con la cuarta transformación, es que también se tienen que marcar límites claros para los influencers que son afines a la 4T. A la 4T. Vaya. Y con esto definitivamente quiero hablar de dos personajes en particular. Uno, Antonio Atolini, además de un gran amigo querido y respetado, también Abraham Mendieta, donde si bien por las filias y fobias naturales que la política genera, de pronto se han metido a ser un tipo de vocería a favor o defendiendo a la 4T y de pronto han llegado a dar imprecisiones o mensajes que llegan a ser un tanto pues, irresponsables, y eso, en lugar de aportar a la 4T de manera positiva, pues le resta tanto a la 4T como a los procedimientos de comunicación. Y que además ahí jugándole un poquito al abogado del diablo, también tiene que ver con que no hay per se una estrategia de comunicación digital del gobierno. Entonces ellos, en su afán de querer ayudar,
terminan pues no dando la mejor Exactamente. impresión. Y donde al final, justamente los que perdemos, o sea, los que pierden La ciudadanía. no es precisamente el partido, o el Claro. movimiento o el gobierno. Quienes perdemos somos los ciudadanos, porque entonces tenemos que hacer una chamba triple, que de por sí no está clara, para saber quiénes y cómo ¿Cuál sí, están cuál no? sucediendo, qué y cómo están pasando las cosas, quiénes y dónde están los infectados, quiénes son o quién es el único comunicador o el único vocero que tiene que estarlo haciendo. Y ahí es donde, como diría mi abuelita, creo que ya lo he dicho aquí, la puerca tuerce el rabo, porque en lugar de darnos claridad, tranquilidad y demás, como lo fue el spot de Claudia Sheinbaum, Muy bueno. un mensaje extremadamente claro, muy conciso, sin embargo, y creo que ahí el punto fue que llegó tarde. Si este mensaje hubiera llegado antes de las fake news, antes de lo del Vive Latino y de todas estas situaciones, hubiera sido algo mucho más positivo, tanto para ella como para los ciudadanos, para tener tranquilidad y poder estar en paz sabiendo que estamos bien cuidados. Yo quisiera ver un mensaje en el mismo tono Ujú. de López Obrador. Esperemos que llegue pronto. Ojalá. Pero- O del gobierno federal como tal, el Exacto. secretario o el subsecretario. Pepe Galaviz, muchas gracias. Muchas gracias. a ustedes. Hacemos una pausa comercial y continuamos. Ya viene el resumen de la mañanera. Esto es el Mañanews de la Octava.